alguno que queda afuera. Además, si hay notificaciones que les tengo que mandar a ustedes solos, quizás se las puedo mandar por mail y no necesariamente por Facebook, porque si no se van a mezclar mucho los contenidos con los dos grupos. No están los dos parejos, supongo. Vamos a ver ahora. Ok. ¿Sí? Entonces, Sí, me gusta tener los mails de todos, entonces les mando a todos juntos notificaciones. Bárbaro, yo en un rato entonces le estoy pasando el Está mail. bien, tranquilo, Muchas tranquilo. gracias. No, por favor. Si no, decime, esperá, no va a ser automático porque yo estoy con esto. Bueno. No va a ser automático. Buenas. Buenas. Puedes hacerlo con esta, te la querés llevar y lo haces. Ya está. Hola, David, ¿cómo andas? Hola, profe. Bueno, con algunas ya me conozco. Vamos a hacer así. Esto no va a ser fácil porque yo con el grupo de primero F ya voy por circunferencia. Entonces, como ustedes el miércoles ahora van a tener, igual yo el miércoles tenía otro curso, pero van a tener IMS con Karina, entonces los pasaron al día jueves. Yo los lunes puedo ingresar en el horario de Adri, de 6 y 10, no sé si con ella llegaban hasta las 8, yo generalmente con mis alumnos estoy dando 80 minutos de clase, no los 120 que tenemos, pero si es necesario hasta que nos pongamos parejos con el otro curso, no tengo problema los lunes de llegar hasta las 8 de la noche, ¿sí? Esto es para ver que tampoco se atrasen. Por suerte, en el curso de primero F tengo un ayudante y 2 adscriptos que les pueden contestar todas las dudas que ustedes tengan. Yo también contesto todas las dudas. Así que me pueden mandar mail o me pueden mandar por Facebook. Yo no tengo Classroom, por eso les pedí que se ingresaran al Facebook. O me pueden mandar por mensajito de Facebook o me pueden mandar por mail todas las dudas que tengan y con paciencia las voy contestando todas. ¿Estamos? Yo quiero ver hoy con ustedes más o menos por dónde iban, qué es lo que vieron con Adriana, hasta dónde, como para tratar de hacer los lunes, en estas 3 horas cátedra, todo lo que les va faltando. Porque después el jueves vamos a estar juntos con el otro grupo, ¿sí? Y con el otro grupo ya estamos, ya les digo, vamos por circunferencia, vamos a ir como desfasados, si no. Yo con ellos tengo martes y jueves. Los martes, digamos que lo que pretendo es hacer con ustedes el lunes lo que hago con ellos el martes, y después el jueves todo juntos. Pero tampoco quiero que se me queden ustedes atrasados con todas las otras cosas. No sé si me expliqué en lo que dije. Les pido que si tienen alguna duda o no entienden lo que digo, me paren y me pregunten, ¿sí? Profe, Sí. con Adriana vimos todo lo que es circunferencia y llegamos hasta ángulos inscritos. ¿En serio? Sí. ¡Qué maravilla! Entonces van más adelantados que yo, mucho más adelantados. Sí, buenísimo. Vimos el último tema en una circunferencia trazando polígonos inscriptos, el tema de la apotema. Esa fue la última definición que nos quedó pendiente de ver. Bueno. Que la vimos, pero no me acuerdo cuál es. Esperen que estoy leyendo el chat. No sé si es que llegamos a verla, profe, pero sé que habíamos arrancado con polígonos inscritos. Claro, a eso me refería, que arrancamos con eso. Bien. Genial. Entonces, yo todavía no llegué a polígonos inscriptos, estamos más atrasados con los chicos, entonces me van a tener que tener un poquito de paciencia, no los vamos a poner a ellos. Igualmente, lo que podemos hacer es repasar un poco, a ver qué es lo que vieron con Adri. Alguien me dijo que el lunes hacían Zoom
y el miércoles Classroom. Yo hago las 2 clases de Zoom y lo que puedo voy dando ejercicios, los vamos haciendo en clase. Lo que a mí me gusta es que participen todos, los que pueden. Entonces, a medida que vamos dando un tema, van participando y van dando todos los conceptos que puedan. Así que vamos a repasar algunas cosas de lo que ustedes... yo lo último que tenía de Adri era un trabajo práctico que ella les dio, se lo cuento, porque bajé un montón de archivos. No, no. Este ustedes lo hicieron con Adriana, ¿sí? Supongo que lo terminaron todo, y en base a estos ejercicios que ustedes vieron, habrán empezado a dar todos los temas, ¿sí? Entonces, no sé qué otros apuntes ella le puede haber dado, y si hace falta que yo... A ver, todos los apuntes que yo trabajé con los chicos están en el Facebook, los fuimos dando. Todas las clases que yo fui dando están en el Facebook, si ustedes tienen alguna duda. Ángulos entre paralelas, ¿vieron? Sí. Yo voy tildando. Correspondientes y alternos internos. Y conjugados. Conjugados, sí. Bien. Suma de ángulos interiores de un triángulo. Demostración. Y también vimos que el ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos no opuestos. De los dos interiores no adyacentes a él. Está bien, está bien, está bien. ¿Hicieron algún trabajo práctico con Adri? No, profe, entregábamos trabajos, pero de los Nota ejercicios que nos iba pidiendo, de las diferentes actividades de los PDF. Ah, de las cosas que ella, los ejercicios que había, que ustedes se los enviaban y ella los corregía. Sí. Bien, bien, perfecto. ¿Criterios de congruencia de triángulos? Sí, vimos. Los mandó a buscar. Pero... ¿Los mandó a buscar? ¿Y los usaron para analizar y para demostrar? Demostrar no propiamente dicho nada. no, pero para determinarlos en un ejercicio, determinar si dos triángulos eran congruentes, lo usamos en un par de ejercicios. Bien. ¿Vieron sobre todo en ángulos rectángulos, en triángulos rectángulos. En triángulos rectángulos. ¿Vieron las propiedades del triángulo isósceles? Lo de que coincidía todo, digamos, la altura, Sí. la mediana, La mediatriz, la mediana, y eso era lo mismo. ¿Y eso no lo demostraron? No, demostrar propiamente dicho casi nada. Lo fueron justificando. Ustedes iban hablando. Sí. Bien. Lugar geométrico de la mediatriz. Que es el conjunto de puntos que equidistan de los dos lados del ángulo, eso. Mediatriz de los extremos del segmento. La mediatriz es una recta. Entendí bisectriz, perdón. No, perfecto, no hay problema. La mediatriz es una recta que es perpendicular a un segmento en su punto medio, sería una definición, y como lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos de un segmento. Eso es lo que más o menos dijimos. Bien. Propiedades de cuadriláteros. Lo vimos a principio de año, fue uno de los primeros temas que dio. Pero no, vimos algo así muy por encima, por ejemplo, el rombo o un... Lo de las diagonales, lo de los lados, paralelos, opuestos. Pero no muy profundo. Paralelogramo propiamente dicho. Pero no, claro, o sea, fue como fueron en los trabajos, entonces solamente nos dio como una definición así por encima para que vayamos viendo nada más. Pero no demostraron nada. No a profundidad. Bien. Déjenme que me fijo. Estos serían los criterios de congruencia.
que tienen dos lados y el ángulo... Ay, espera, no estoy acá. Me olvidé que era un GeoGebra. Y el ángulo comprendido, y deben haber visto algún ejemplo en que si tenían dos lados y un ángulo que no era comprendido, no se cumplía el criterio. Entonces ustedes tienen que siempre fijarse las condiciones del criterio para poder utilizarlo. ¿Sí? Ahí vamos bien. El otro que tenían dos ángulos y el lado comprendido. El tercero tenían los tres lados congruentes. Y el cuarto que teníamos dos lados y el ángulo opuesto al mayor de los lados. En este caso, como alguien dijo, lo mejor que se usan es en un triángulo rectángulo, porque ahí estamos seguros que la hipotenusa va a ser el mayor de los lados. ¿Sí? ¿Vieron alguna propiedad que dice que a mayor lado se opone mayor ángulo? Y viceversa. Sí, lo vimos. También. Sí. Bien, vieron todo sin demostrarlo. Una maravilla lo de ustedes. ¿Y ustedes lo usan? Más o menos vamos ahí tratando de clase a clase con los ejercicios. Bien. Igual cuando nos encontramos con este tipo de cosas, la profesora nos dice cómo podemos demostrarlo, Bien. Para que ya vayamos adquiriendo el concepto. Está bien, porque una de las cosas más importantes en la materia es que demostremos. Yo todas estas cosas que ustedes vieron con los chicos las fui viendo y de a poquito fuimos demostrando y fuimos tratando de poner en orden los conceptos de hipótesis, tesis y demostración. Quizás, a ver, lo que ustedes estuvieron haciendo, si estuvieron justificando, en cierto modo están demostrando implícitamente y sin saberlo. ¿Sí? Así que no es tanto el problema. A ver. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero construir un paralelogramo. Yo trabajo con la pantalla de GeoGebra y ahí vamos armando y dibujando. ¿Estamos? ¿Ustedes trabajan con GeoGebra? Sí, mucho. Bien. Sí, profe. ¿Qué hago con esto para hacer un paralelogramo ahora? ¿Cómo sigo para construirlo? Las ¿Sí? zonas paralelas. Los lados paralelos y congruentes. Congruentes. Bien. Ahí dibujé el paralelogramo. A ver. ¿Esto es un paralelogramo o dibujé o es solamente el perímetro del paralelogramo? ¿Definieron lo que era un ángulo? ¿Cómo se definía un ángulo? ¿Cómo era un triángulo y cómo estaba definido? A ver, ¿por qué les pregunto yo la diferencia? Si esto les parece un paralelogramo o esto les parece un paralelogramo. La primera era el perímetro nada más, y esta pintada, digamos, sería la figura del paralelogramo. Bien, eso ¿Sí? Lo que pasa, profe, es que hacíamos los ejercicios y demás y profundizábamos, pero era la profe quien manejaba, o sea, no hicimos hincapié en cómo utilizar GeoGebra. Bueno, no importa. Sí, acá yo también manejo yo, porque si no después los tengo que autorizar, y se complica para hacerlo, pero la idea es que ustedes después trabajen o que vayan dibujando, no hay problema, pero que vayan viendo cuál es la diferencia entre un triángulo. Si yo dibujo en GeoGebra un triángulo así, perdón. O así, no sé si se nota, pero es diferente.
Y si yo quisiera poner un punto dentro del triángulo, lo pongo acá y lo pongo acá, vamos a notar que en este triángulo yo lo puedo sacar del triángulo, y acá, como lo dibujé sobre el triángulo, no lo puedo sacar. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que acá estoy tomando una porción del plano, y acá no, acá son segmentos simples, libres. Entonces, cuando ustedes dibujen en GeoGebra, es importante que lo dibujen con la herramienta polígono, ¿sí? Porque la definición de lo que es un triángulo, sí, tengo. Ya va, ¿eh? Cuando nosotros definimos un triángulo, la definición es que es la intersección de semiplanos. ¿Ustedes vieron lo que era un semiplano? No, profe, no vimos las características de cada figura así, con definiciones. Las trabajaron todas. Bueno, pero ¿saben qué es un semiplano? No. No. ¿Y sería una región del plano delimitada por un segmento o por una línea recta? Por una línea, por una recta, más que nada. ¿Sí? A ver. Yo voy a tener una recta y la voy a nombrar con una letra mayúscula y la vamos a llamar R. En esa recta vamos a tener dos puntos cualesquiera. Entonces, estos van a ser elementos de un conjunto. Cuando nosotros estamos trabajando en geometría métrica, estamos trabajando con conjuntos de puntos. Por lo tanto, la recta es un conjunto de puntos alineados y ordenados. Y están en un cierto orden. A precede a B, precede a C y así sucesivamente. Yo a la recta la puedo llamar con la letra mayúscula, que es el nombre de la recta, o con el nombre de dos puntos cualesquiera de la recta. A partir de esa recta, y dados dos puntos, yo voy a poder tener una semirrecta. ¿Sí? Por ejemplo, una semirrecta va a ser una porción de la recta que empiece en A y pase por B. Entonces la voy a llamar semirrecta AB. ¿Sí? Y lo voy a escribir así, con una flechita arriba. ¿Sí? Si yo tengo una semirrecta que empieza en A, pasa por B, y una semirrecta que empieza en B y pasa por A, la intersección, ¿hablaron de intersección? Hola. Sí, intersección, sí. La intersección entre las... Llegó Sabri. La intersección entre las dos semirrectas va a ser el segmento AB. Y el segmento lo voy a escribir así. Segmento AB. Nada más. ¿Estamos? Entonces escribimos de formas diferentes cada una de los elementos. Cuando yo hablo de un entonces, si hay un punto en la recta que me divide la recta en dos, tengo dos semirrectas. Si yo tengo todo un plano, y en el plano determino una recta, voy a tener dos semiplanos. A esto le llamo semiplano yo cuando estoy hablando, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, una recta me divide al plano en dos semiplanos. Y cuando estoy hablando de triángulos, estoy hablando
Por ejemplo, considero este semiplano, ¿sí? Tomo este semiplano, después trazo otra recta, tracé la recta roja y tengo otro semiplano, y acá la intersección de este semiplano con este semiplano me dio un sector angular. Todos los puntitos en común se llama sector angular. Eso era lo primero. Y si yo después determino otra recta, ¿sí? La intersección de los tres semiplanos me van a dar el triángulo. Por eso yo les digo que tenemos que considerar al triángulo como toda la porción del plano, limitada por esos tres lados o por esas tres partes de recta. ¿Sí? Después vamos a ver si podemos llegar a dar un poquitito más de teoría. En este triángulo tenemos lados, tenemos vértices, tenemos ángulos interiores y tenemos ángulos exteriores, y ustedes me dijeron perfectamente y muy bien que un ángulo exterior es congruente o es congruente a la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes a él. Perfecto, eso lo podemos haber sacado de un ejercicio. ¿Saben la diferencia entre congruencia, ¿no? y igualdad? ¿Ustedes usan congruentes cuando hablan de dos segmentos que son iguales, digamos? Sí, nosotros usamos la palabra congruencia más que nada. Perfecto, me alegro. Esta sería, lo que sigue acá es la demostración de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿puede Sí. decir la diferencia entre igualdad y congruencia? Porque nosotros lo usamos como algo muy similar, pero no sabemos exactamente la diferencia. Bien. Nosotros vamos a definir congruencia en realidad cuando veamos movimientos, que es un tema que va a venir más después. Pero por ahora usamos una noción de congruencia. Decimos que dos figuras son congruentes cuando al superponerlas coinciden en todos sus puntos. Esa es como noción. Pero ¿qué pasa? Si dos figuras, usamos congruencias cuando las dos figuras están en distinto lugar en el plano. Y si están en el mismo lugar en el plano, es decir, si coinciden, ahí van a ser iguales las figuras. Esa es la única diferencia entre congruencia e igualdad, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando quizás de figuras, a ver si puedo ir a otro GeoGebra. Estos dos triangulitos que están acá son iguales o son congruentes. Congruentes. Son congruentes. ¿Por qué? Vamos a sacar este punto de acá. Porque tienen los tres lados igual, congruentes, tienen los tres ángulos congruentes, entonces tienen todos sus elementos congruentes, por lo tanto, van a ser triángulos congruentes. Lo que pasa es que están en diferente lugar en el plano. ¿Sí? Si yo esto lo muevo otra vez para acá, y están en el mismo lugar, y superpongo en el mismo lugar en el plano los dos triángulos, los puedo llamar iguales. Si no, no. Perfecto, gracias, profe. Por favor, al contrario. Una consulta, profe. Sí. ¿Y qué tendría de sentido poner uno encima del otro y decir que son iguales? ¿No es mejor compararlos en diferentes semiplanos? ¿O depende? En diferentes planos. No, el problema es que nosotros después vamos a ver movimientos, y depende del movimiento que hagas, quizás el triángulo se mueva por una parte del plano, se mueva a otro lado y vuelva a la primera posición. Entonces hay veces que a eso lo vamos a llamar identidad, y ahí podemos decir que son iguales. Pero es simplemente, sí, después vamos a ver movimientos en el plano. Y entonces ahí puede ser que se superpongan. Lo mismo que cuando definieron seguramente rectas paralelas, habrán definido coincidentes y que tienen intersección vacía. O sea que
cuando hay dos rectas que coinciden. ¿Y para qué sentido tiene? Si coinciden es la misma recta, sí, pero por ahí se mueven en el plano y vuelve a coincidir con la recta primera. Por eso nosotros usamos todos ese tipo de conceptos. Ahí lo perdí. Perfecto, Bueno. gracias. No, por favor. Isabel Magallanes, vos venías de oyente. No te escucho. Bueno, no importa. ¿No le pusiste la... No, Sí, profe. le comentaba que sí, Ah, que tuve un accidente el año pasado y tuve que abandonar. ah, Me caí de un primer piso, bueno, me rompí unos huesitos y tuve que abandonar. Por eso no fui, tampoco estábamos haciendo como un curso con origami, y también lo tuve que abandonar, abandoné todo. todo. Así. Bueno, entonces ahora Ese cuídate, año, menos mal que hay cuarentena y te quedás quietita en casa. por suerte, sí, me favorece, en este momento me favorece. Bueno, me alegro. Bueno, ya tenemos criterios de congruencias. A ver, esperen un minuto. No puedo... A ver, vamos a hacer así. Nicolás se fue y volvió. Bueno, analizaron qué eran los cuadriláteros. El paralelogramo me dijeron que tienen dos pares de lados opuestos paralelos y congruentes. ¿Cómo son los ángulos en un paralelogramo? Los opuestos son congruentes. Bien. Bueno, mi amor. ¿Cómo son las diagonales del paralelogramo? No son iguales. Se Son cortan en iguales. un punto medio. Bien. Ah, ¿son iguales? No, disculpame. Ah, ¿son iguales? No sé, vamos a No ver. sabía. Yo tampoco. Quédate tranquilo. A ver, a mí me gusta, porque soy muy mala, ya van a ver, no soy tan buena como antes. Profe, Que una consulta, ¿cómo paralelogramo propiamente dicho? ¿Qué? ¿Cómo sería paralelogramo propiamente dicho? que no es ni rectángulo, ni rombo, ni nada, el paralelogramo común. A eso se le llama paralelogramo propiamente dicho. Se me acaban en 10 minutos la clase y vuelvo a abrir otra, les vuelvo a poner el link en el Facebook. ¿Me entendiste lo que dije? Este es un paralelogramo propiamente dicho. Estoy compartiendo un paralelogramo propiamente dicho. ¿Sí? ¿Se ve o no? Profe, ¿Qué? creo que podemos entrar al mismo link. ¿Eh? Creo que podemos entrar al mismo link, por más Pero que se yo finalice. no lo sé hacer eso. Ustedes piden demasiado para mí. Bueno. Listo. A ver. Alguien me dijo que las diagonales del paralelogramo son congruentes, ¿no? Yo opino que no. No sé, yo les voy a decir. A ver, eso es un paralelogramo. ¿Cómo son las diagonales? Tiene una diagonal mayor y una diagonal menor. Hay dos diagonales, no son congruentes. Para mí no son congruentes porque van de ángulo opuesto a ángulo opuesto. Y los ángulos opuestos no son congruentes. No sé si se entendió lo que dije. Sí, se entendió. No sé, Pero si, los no ángulos sé si opuestos es el sí motivo. No sé si ese es el motivo, precisamente. No son Por lógica congruentes. tiene que ir a ángulo opuesto, si no, no sería Sí, diagonal. y los Pero ángulos no. opuestos son congruentes. En realidad, porque este Sí, ángulo pero me refería al otro par de ángulos. de ángulos, Son un par de ángulos opuestos no es congruente con el otro par. A eso me refería. no es congruente con el otro par. Eso sí. Vos tendrían que ser los 4 ángulos congruentes.
¿sí? Porque digamos, si un Para que las paralelogramo diagonales tenemos, sean iguales, claro. claro, si un paralelogramo tiene los lados opuestos, los ángulos opuestos congruentes, siempre va a tener, sea o no, para que tengan las diagonales congruentes, tendría que ser Esto estaría en un rectángulo. Un Y ahí tiene rectángulo. los 4 ángulos rectos. Pero no sé si sería ese el motivo. Yo esto lo puedo demostrar, si ustedes quieren, pero no les gusta eso. Lo que pasa es que esto no es un rectángulo, pero bueno, me van a creer. ¿Por qué? Porque yo lo construí como paralelogramo y si lo muevo se me deforma en realidad. Tendría que haber hecho estos dos lados perpendiculares o formando un ángulo recto. ¿Estamos? Bien. Les voy a poner letras y vamos a ver si podemos demostrar de alguna manera, tranquilos, ¿sí? Entonces, los del paralelogramo no son, las diagonales no son congruentes. No son congruentes, pero sí se cortan en el punto medio. Eso seguro, ¿sí? Este puntito es el punto medio de las diagonales. Y eso también se puede demostrar. Igual lo vamos a ver en movimientos, ¿sí? ¿Ahí está? Bien. Si yo quiero demostrar que este segmento AC es congruente con el segmento BD, ¿sí? Tendría que buscar dos triángulos en los cuales estuviesen esos dos segmentos, ¿sí? Por ejemplo, voy a usar el triángulo ABC. Y nunca me aparecen las propiedades. ¿Sí? ¿Y cuál otro triángulo va a tener como lado al lado BD? ¿Cómo? El triángulo Igual, ABD. ¿Qué triángulo tendría como lado al segmento B? A ver, yo les digo, les estoy asegurando, ¿por qué me creen? Porque soy la profe, no me sirve. Que AC es congruente con BD. ¿Sí? Entonces la forma de ver si eso es verdadero o falso es haciendo una demostración o justificándolo con alguna propiedad o con algo que ustedes sepan. Entonces, el triángulo ABD. ABD, puede ser, perfecto. Yo tengo que buscar entonces dos triángulos, que ustedes saben comparar triángulos, me dijeron. Entonces, bárbaro. Entonces voy a buscar otro triángulo y los vamos a comparar. Pero pregunta, ¿no? Nosotros ahí no tenemos dos lados iguales. ¿Cuáles? AB, AB y AD con AC. Con BC, digo. Claro, sí. Sí, obviamente. A ver, en un rectángulo, los lados, o sea, tengo el paralelogramo propiamente dicho. Y después todas las otras figuras que vaya formando van a tener todas las propiedades del paralelogramo. Si yo digo, tengo un rectángulo, es un paralelogramo que tiene 4 ángulos rectos. Entonces, todas las propiedades del paralelogramo las va a tener también el rectángulo. Por lo tanto, un rectángulo también va a tener los dos opuestos paralelos y congruentes, ángulos opuestos paralelos y congruentes, sus diagonales se van a cortar en el punto medio, pero por ser rectángulo y por tener un ángulo recto, además va a tener la propiedad de que las diagonales, además de cortarse en el punto medio, van a ser congruentes. ¿Me expliqué? ¿Qué es ¿Y lo las que vas a diagonales? ver ahora? Que esas diagonales son congruentes. ¿Ustedes me creen nada más o se los muestro que son congruentes? Pero las diagonales también cortan a los ángulos rectos a la mitad, o sea, serían como bisectrices, o eso todavía no en este entramos. caso no corta la mitad.
No, en el rectángulo no, en el rombo y en el cuadrado. Él me dice que son bisectrices. Este es un ángulo de 90. Entonces esto tendría que medir 45. ¿Mide 45? No, claro, ahí está. No. No. Eso se cumple, como dijeron tus compañeros, en el rombo y en el cuadrado. ¿Sí? Ahora lo que yo les pregunto es, ¿son las diagonales congruentes? Sí. ¿Lo podemos demostrar? Sí. ¿Podemos comparar los triángulos? O sea, así como está, porque los lados son congruentes, no te puedo decir que los diagonales son congruentes. Porque los ángulos son congruentes, no. Necesito hacer una comparación de triángulos. El triángulo rojo y el triángulo verde los puedo comparar y usar algunos de los criterios que ustedes vieron de congruencia. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Bien. Sí. Entonces, entre el rojo y el verde, ¿qué elementos podemos encontrar para poder decir que tengan iguales y que me sea suficiente para usar uno de los criterios? Tienen el segmento BA, ¿Sí? y el lado Comparten, y el lado BC, bueno, que es congruente a AD. Y que compartan este lado. ¿Ustedes saben qué propiedad estamos usando? Que BA sea igual a BA. Sí. La reflexiva. La reflexiva, sí. Existe una propiedad en relaciones que se llama propiedad reflexiva de la congruencia en este caso. O este BA va a ser igual a BA porque es un lado común entre los dos triángulos. Está bien, lo pueden decir, es igual. Perfecto. ¿Alguien más me dijo que el lado BC era congruente con? AD. Bien, ya tenemos dos lados. Y tienen un ángulo recto los dos. Bien, tenemos un ángulo recto. Tenemos un ángulo recto. Entonces los triángulos son semejantes. ¿Son semejantes solamente? No, No, a ver, el que dijo no, pobre para el que dijo semejante, no los critiquen así tan mal. No, está bien, la semejanza y la igualdad. Sí. No sean tan exigentes con ustedes. Bueno, Van a ser semejantes, pero aparte van a ser congruentes, ¿sí? Por primer criterio de congruencia. El criterio que dice que pero sí son semejantes. Sí, son semejantes. No, Alguien